Cristo por su sacrificio en la cruz, hoy podemos decir que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 al 16. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú a través de tu palabra hablándonos el día de hoy, Señor. Usa esa espada de doble filo, Señor, para que rompan nuestros corazones, Señor, lo que tiene que ser roto, Dios, y en nuestras mentes, Señor, lleva cautivo todo pensamiento que esté fuera de tu voluntad, bendito Dios. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos, Dios. Amén y amén. Denles aplauso a Dios, damos gloria a Dios y se la podemos dar a través de un aplauso. Se lo acabamos de decir, ¿cierto? Loamos y damos gloria al nombre de Dios. Usted lo puede hacer a través de un aplauso. Si usted cree que Dios es glorioso y merece toda la honra, désela con su vida. No solo con el aplauso que le acaba de dar, glorifique a Dios con su vida. Amén. Bueno, quiero hacerles una pregunta y quiero ver si ustedes se han hecho esta pregunta alguna vez. ¿Ustedes saben de casualidad quién gobierna el mundo? ¿Sí? Bueno, me alegra que ya algunos lo sepan. Eso es algo importante y es algo interesante que nosotros como creyentes en Jesús, como cristianos, deberíamos conocer. Porque resulta que nosotros estamos plantados en este lugar, estamos en el mundo, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos un reino que está fuera de este mundo, ¿verdad? Y el Señor nos lo regaló. Y el Señor es el dueño, pero nos puso ahí. Sin embargo, tenemos que pasar por este mundo. Entonces la pregunta es, ¿usted sabe quién gobierna el mundo? ¿Será que el gobierno es importante o no es importante? ¿Afecta o no afecta nuestras vidas? Evidentemente, ¿cierto? El gobierno en todo sentido afecta nuestras vidas y afecta todas las actividades de todos los que estamos aquí y de todas las personas del mundo. Entonces, antes de que nos adentremos un poco más en la palabra, quiero que hagamos una definición y que lleguemos a una pequeña definición, y es acerca de la palabra gobernar. ¿Qué quiere decir gobernar? Entonces fui yo a buscar al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y encontré los siguientes significados de la palabra gobernar. Primero dice que es guiar y dirigir. Entonces pensamos, evidentemente, los gobernantes guían y dirigen al pueblo que los eligió, ¿correcto? Sabemos que algunos lo hacen bien, otros lo hacen no tan bien y otros lo hacen de manera nefasta, ¿cierto? Pero eso en términos generales es gobernar. También nos dice el mismo diccionario, es manejar a alguien o ejercer una fuerte influencia sobre él. Entonces yo le pregunto aquí a los caballeros, ¿cuántos le pasa lo que dice la canción? Mi mujer me gobierna. ¿A alguno le pasa? ¿Eso qué quiere decir? Suena chistoso, ¿cierto? Pero hay casos donde es así, donde la persona influye tanto que modifica la conducta del otro, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver más adelante en la palabra qué es lo que el Señor quiere para nosotros. También dice que gobernar es dirigir un país o una colectividad política. Entonces estamos viendo que hay varios ámbitos donde se puede gobernar, ¿cierto? Puede ser solamente guiar o dirigir y lo podemos aplicar a cualquier ambiente de nuestra vida, ¿cierto? Y hay gente que dice yo gobierno mi vida. Entonces lo que está diciendo la gente es que él mismo se guía y se dirige, ¿cierto? Su guía y su dirección proviene de él mismo. Cuando uno dice yo gobierno mi vida, está diciendo que usted mismo se guía y usted mismo se dirige. Eso es lo que dice por definición. Y por último encontramos que la definición de gobernar también dice obedecer al timón.
¿quién será el timón? ¿Será que es una persona o será un elemento, un objeto? ¿Ustedes han escuchado que el timón es el que mueve un barco? ¿Cierto? Es un elemento tan pequeño, pero es capaz de mover una nave gigantesca. Hoy en día, incluso en los barcos grandes, en los buques, en los cruceros, qué sé yo, barcos de guerra, los timones ya son casi que imperceptibles porque muchas veces son digitales, ¿cierto? Son táctiles, tienen tanta tecnología, pero imagínense que mueven barcos que parecen una ciudad. Hay barcos tan grandes hoy en el mundo que parecieran un pueblo completo. Se acercan a un puerto y lo más alto que hay ahí es el barco. No hay ni siquiera un edificio que se aproxime a la altura de esos barcos. Y se mueven con algo tan pequeñito como un timón, que en el caso de hoy puede ser un programa o puede ser algo muy pequeño, ¿no? Entonces imagínense que eso es gobernar. Es decir, que con algo tan pequeño podemos dirigir algo muy grande, ¿cierto? Entonces ya nos hacemos una idea de lo que se refiere la palabra gobierno o gobernar. Y para entender nosotros la pregunta que yo les hacía y poder identificar quién gobierna este mundo, es necesario que hagamos un recorrido por la historia. Entonces, la palabra de Dios nos muestra la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero los libros de texto también nos muestran una parte de la historia de la humanidad. Entonces, aquí hay profesores y profesoras que en algún momento de pronto han tenido que enseñar acerca de la historia de la humanidad, ciencias sociales, historia, y han ido trasegando sobre año tras año, ¿cierto? Y todos los demás hemos recibido esa enseñanza y nos han mostrado varios periodos de lo que ha sido la historia del hombre. Sin embargo, vamos a ir primero a la palabra de Dios. Y esta es la primera parte del mensaje. Nos vamos a enfocar en esta parte, en el relato de la creación y lo que se conoce como el tiempo o periodo antes de la caída del hombre o antes de la caída del ser humano. Entonces vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 y yo quiero que ustedes lean conmigo. En la pantalla lo encuentran. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces miren cómo desde el primer capítulo de Génesis, el primer libro de la Biblia, el Señor ya nos está mostrando cuál era su plan original y quién debería gobernar el mundo, ¿cierto? El Señor le entregó la autoridad a la raza humana para sojuzgar, y sojuzgar es un sinónimo de gobernar, administrar, dirigir, timonear o todo lo que nosotros queramos decirle. Entonces, para empezar a entender, sabemos que Dios le entregó la autoridad al ser humano para gobernar el mundo. Y ese es el plan original de Dios, ¿correcto? En la versión Nueva Tradición Viviente nos dice el versículo 28 lo siguiente: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, ¿sí ven que es un sinónimo gobernar y sojuzgar? Entonces el Señor nos dijo: gobiernen sobre ella. Dice: reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. Entonces, ¿qué nos entregó el Señor desde la creación? Una responsabilidad grande, ¿cierto? Que era gobernar la tierra. Y ese fue el plan original del Señor. Entonces resulta que después de habernos entregado ese gobierno, sucedió algo que ustedes conocen. Y la mayoría de las personas, así no se consideren cristianos, conocen la historia que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3. Donde resulta que había una serpiente que se llama la serpiente antigua y es el mismo diablo o Satanás, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que era la más sagaz de todas las bestias, la más inteligente de todos, y decidió poner una piedrita en nuestro zapato, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? Acercándose a la mujer
y convenciéndola de que lo que Dios había dicho acerca de lo que no podían comer no era tan cierto, y que solamente Dios no quería que el hombre y la mujer fueran como Dios, y engañó a la mujer y la hizo comer de lo que nosotros conocemos como el fruto prohibido, ¿cierto? Que eso lo conocemos nosotros coloquialmente así. Algunos dicen que era una manzana y entonces la gente se imagina que se comieron una manzana. Otros dicen que era una sandía. Depende de lo que a usted le guste, imagínese esa fruta. Sin embargo, la palabra dice el fruto del árbol. Ahí no dice que fuera una pera, una guayaba, una manzana, una guanábana, qué sé yo, un melón. Lo que a usted le guste, usted lo puede imaginar. Sin embargo, la palabra no especifica, dice es el fruto. ¿Listo? Entonces, después de que pasó eso, ustedes saben qué pasó, ¿cierto? Eva cayó en la tentación que le puso la serpiente antigua. ¿Y a quién hizo caer? A don Adán. Qué belleza don Adán, ¿cierto? El Señor lo puso a gobernar la tierra y le puso una ayuda idónea, y lo primero que hizo fue ¿qué? Dejarse seducir por lo que le dijo la mujer y caer en la misma tentación que había puesto el diablo sobre ella. Ahora yo les pregunto, más de uno decimos, Dios mío, ¿por qué no me puso a mí? Yo seguramente no me hubiera comido porque a mí ni me gusta la fruta. A mí que me den carnita y eso sí, chicharrones, y verá que ahí sí. ¿Será que nosotros hubiéramos aguantado la tentación? Probablemente no. ¿Cuántas veces ha sido capaz usted de aguantar el ataque del diablo con tentación a su vida? ¿Siempre? ¿Usted ha soportado todas las tentaciones fielmente y nunca ha caído en pecado? Ahí sí, como dice la palabra, que tire la primera piedra el que no lo haya hecho. Creo que ninguno sería capaz ni siquiera de levantar un dedito para tratar de decirlo, ¿cierto? Porque todos hemos caído y hemos sido tentados y hemos caído ante la tentación. Ninguno podría llegar a decir aquí, mire, yo estoy impoluto, no he caído la primera vez ante la tentación. Entonces no tendríamos tampoco ninguna autoridad moral para juzgar a Adán o a Eva, porque seguramente nosotros hubiéramos caído más rápido que ellos y de pronto de formas peores, ¿cierto? Resulta que con ese suceso que nos narra el libro de Génesis capítulo 3, sucedió algo, lo que conocemos como la caída del hombre. Es decir, el pecado entró a la humanidad. Y ustedes saben bien que la palabra de Dios nos habla que la paga por el pecado, ¿qué es? Muerte, ¿cierto? Entonces, si ustedes leen todo el libro de Génesis, se van a encontrar con que ahí entró la muerte a la humanidad. ¿Ustedes saben qué traen las enfermedades? Finalmente traen muerte. ¿Ustedes saben qué trae la vejez y cada vez que estemos más viejos? ¿Qué se aproxima? La muerte. Es inevitable y es algo físico y natural que nosotros lo podemos evidenciar toda la vida. Se mueren nuestros seres queridos, ¿cierto? ¿Por qué llegó eso a sucedernos? Por la entrada del pecado. Entonces recordemos algo, el Señor puso al hombre y a la mujer a gobernar la tierra, y el plan de Dios era que fuera sojuzgada por nosotros, ¿cierto? Pero resulta que nosotros tenemos un enemigo que es cruel y mortal. ¿Y cuál es ese enemigo? Ahora dicen unos el colesterol. Ese también es cruel y mortal, créanme. Pero hay uno peor, que es esa serpiente antigua. Serpiente venenosa, ¿cierto? Que saca su lengua, siente donde hay una presa, se acerca y empieza a susurrarle al oído. De pronto de primerazo no lo muerde, porque no sabe si de pronto ese le responde y le corta la cabeza. Pero él empieza primero a hacer y a susurrar a nuestros oídos. Ese es nuestro enemigo, el que empieza a trabajar en nuestras cabezas y a querer dañar el plan original de Dios. Entonces, miren que antes de que Dios creara a los seres humanos ya existía Satanás, y él era un ángel de luz. Y la Biblia lo explica, y la Biblia habla sobre esto y nos muestra que él era la creación más hermosa de Dios. Y decía que después de Dios estaba él en autoridad, ¿cierto? Pero él cayó.
y dejó que su corazón se llenara de orgullo y se rebeló contra Dios y fue expulsado de la gloria de Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó cuando el Señor creó a la raza humana y nos trata como la niña de sus ojos y nos consiente? Inicialmente nos puso en el paraíso, ¿cierto? En el jardín del Edén, en el paraíso, en el jardín del Edén nos puso el Señor ahí, ¿cierto? A la raza humana. Pues inevitablemente nuestro enemigo se sintió ofendido, se sintió celoso, correcto. Entonces dijo, ¿qué será lo mejor? Pues me voy a dedicar a tratar de destruir a la nueva creación de Dios, a los nuevos consentidos de Dios, porque yo no puedo aguantar que alguien tenga el amor que Dios les da y que yo tenía antiguamente. Y entonces él quiere dañar ese plan original, y por eso él se opone a que el hombre administre su casa como varón, que es lo que Dios ha enseñado. Y por eso él se opone que los gobiernos sean administrados por los justos, como dice la palabra de Dios, que dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, ¿cierto? Pero dice que cuando los perversos gobiernan, ay, 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 ¿cierto? Ahí crujimos los dientes. Me acordé que me dijeron que no me moviera tanto porque me salgo de la cámara, pero me acabé de acordar, qué pena. Voy a tratar de estar aquí quietico. Entonces, imagínense que ese enemigo está tratando en todo momento de dañar el plan original de Dios, ¿cierto? Bueno, amén. Más adelante, en el capítulo 6 de Génesis, el Señor tiene un momento donde yo me imagino, y piensen ustedes que dice la palabra de Dios que en algunas versiones dice que el corazón de Dios se rompió y se arrepintió de haber creado a la raza humana. Así dice la palabra de Dios, vamos a leerlo. Génesis capítulo 6, versículo 7. Dice, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Y en unas versiones dice, el corazón del Señor se rompió. No dice lamento haberlos creado, sino se rompió el corazón de Dios. Imagínense ustedes cómo es el corazón de Dios, que nos tiene que vivos siendo tan pecadores y nos tiene tan bendecidos siendo tan pecadores. El corazón de Dios es enorme, no lo podemos ni imaginar, y su amor es inagotable. Y aún así, con el pecado nosotros hacemos entristecer tanto a Dios que en algún momento se quebró su corazón y pensó que se había arrepentido de haber creado la raza humana. Tremendo, ¿no? Lo que hace el pecado. Y miren que dice la palabra de Dios que la serpiente antigua era la más astuta de todas las bestias. Él es muy inteligente. Satanás es muy inteligente, demasiado. Creería yo que es más inteligente que cualquiera de nosotros. Y lleva muchos más años de experiencia. Y por ahí hay un dicho, ¿no? Que dice que más sabe el diablo por ¿qué? Por viejo que por diablo, ¿cierto? Entonces él conoce su historia, él conoce su caminar, él sabe por dónde usted se deja tentar. Y como él es nuestro enemigo y quiere dañar el plan original de Dios, por ese lado le va a entrar a usted. Créame que si usted es una persona que todos los días de madrugada se levanta a orar, se cubre con la sangre de Cristo, se cubre en oración, de pronto el diablo no lo va a entorpecer por ese lado. Pero si usted es una persona reactiva, malgeniada, de un carácter débil, porque los malgeniados no son de carácter fuerte, son de carácter débil, seguramente él le va a poner esas personas desesperantes que rapidito le saquen la piedra para que usted peque y caiga por ese lado, ¿cierto? Entonces a Eva de pronto le gustaba mucho el fruto y por ese lado la tentó. Entró el pecado a la humanidad. Entonces, mis amados hermanos, resulta que el Señor se entristeció con nosotros y dijo, los voy a raer de la tierra, los voy a acabar, a los animales y a todos, es que no voy a dejar nada, ni uno vivo. Pero resulta que un hombre encontró gracia ante los ojos de Dios.
Y ese hombre se llamaba Noé, dice la palabra de Dios, pero Noé encontró favor delante del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 8. Entonces miren la bendición y el amor tan grande del Señor, que un solo hombre, con su actitud, con su caminar, con su reverencia, su respeto, su amor y su obediencia especialmente a Dios, puede llegar a salvar a toda una especie, a toda una raza. Porque por un solo hombre el Señor no acabó con la humanidad. Y ese hombre fue inicialmente Noé, ¿cierto? Y la historia de Noé es un pequeño spoiler, como diríamos hoy, un pequeño avance de lo que sería más adelante la vida de Cristo, el hombre que realmente logró salvar a la humanidad. Amén. ¿Vieron el video? Yo no lo pude ver otra vez porque a mí se me quiebra la voz cada vez que lo veo. Y realmente eso que muestra ahí, aunque se ve muy gráfico, no es tan cercano a la realidad, porque la realidad fue mucho peor. Y a través de esa herida que brotaba agua con sangre, los golpes, los azotes, su carne abierta, dirían algunos floreada, ¿cierto? Lacerada, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Era irreconocible el Señor. A través de todo eso que pasó ahí, nosotros podemos decir hoy aquí: soy libre y tengo al Espíritu Santo de Dios, y soy salvo por gracia de Cristo. Si usted quiere un día llegar a la presencia plena de Dios y estar delante del Padre, solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Y el Señor lo dijo. Dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Hacer un vía crucis? No. ¿Qué nos pide el Señor? Creer, confesarlo como nuestro Salvador y no perder nuestra fe. ¿Cierto? Eso nos pide el Señor. Que creamos en Él como nuestro Salvador, que lo confesemos con nuestra boca, ¿cierto? Y que nos mantengamos firmes en la fe. Entonces, no tenemos que hacer vía crucis. Como de pronto, algunos de pronto hoy empezarán, no sé cómo será la tradición, pero pues de pronto algunos están en esa práctica, ¿cierto? El Señor no nos pide eso, es más, el Señor nos dice que eso no lo quiere. Dice que quiere misericordia y no sacrificio, ¿cierto? Y el mejor sacrificio que podemos darle a Dios es nuestro tiempo. El hecho de que usted esté aquí dedicando este tiempo para escuchar la palabra de Dios es un sacrificio mejor que usted vaya y mate un animal y se lo ofrezca a Dios. Es mejor que usted se vaya de rodillas subiendo una montaña y se pele las rodillas. Es mejor a que usted se azote y se haga daño a usted mismo, porque el Señor no quiere eso. Y es clara su palabra, y el que no lo entienda es porque no quiere leer la palabra de Dios, porque ahí está escrito. Y en todas las versiones posibles, todas las versiones hablan de lo que les estoy diciendo. Entonces, el Señor es claro con nosotros, ¿cierto? Y su propósito entonces era que la raza humana gobernara el mundo. El diablo se opuso, engañó, hizo su trabajo y casi lo logra, ¿cierto? Casi logra que se acabara la humanidad, que se acabara el gobierno del hombre sobre la tierra. Pero miren lo que dice el Señor en Génesis 9, 1, 2. Dice la palabra de Dios: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Entonces, el Señor es tan misericordioso que renovó su pacto con nosotros, con la humanidad. A pesar de que habíamos caído, le habíamos fallado. En los tiempos de Noé el pecado era tan terrible como lo es hoy en día. Y eso ya nos deja ver algo, porque la palabra de Dios dice que los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé, y antes de la venida del Señor será como en los tiempos de Noé, ¿cierto? ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? ¿Qué pasaba? Había adulterio, ¿cierto? Había homosexualismo por todas partes. La Biblia lo muestra. Incluso ustedes encuentran relatos muy antiguos que no son bíblicos, donde hablan de las prácticas que tenían los hombres con los hombres, y son relatos históricos.
Y eso eran los tiempos de Noé también que sucedía. Y había desviaciones y había infinidad de pecados como los tenemos hoy en día. Borracheras, cantidad de cosas, ¿cierto? Y si usted ha caído en uno de esos pecados, no se sienta juzgado. El Señor no lo está juzgando. El Señor le está haciendo ver la realidad y cuál es el propósito de Él. Él quiere que usted salga de ahí. Y usted tiene la facultad de hacerlo. Simplemente crea en Jesucristo, confiéselo, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios. Usted no necesita pararse delante de un hombre y confesarle sus pecados porque el Espíritu Santo de Dios lo está escuchando. No es necesario. Entonces, tremendo, ¿no? Lo que nos dice Dios a través de la historia bíblica. Como una pequeña conclusión de esta parte, no sé, creo que se me está volando el tiempo y se nos queman los frijoles en la casa. El plan de Dios desde el principio incluye que tengamos autoridad y gobernemos sobre la tierra, pero Satanás es astuto y desde el comienzo ha querido oponerse a Dios, por lo cual tentó a la humanidad a través del pecado y lleva siglos haciéndolo, porque él sabe por experiencia propia que la desobediencia a Dios tiene consecuencias severas. Y eso lo dice su palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 19. Vamos a dejarlo para estudio de ustedes. Tomen nota los que están tomando nota. Deuteronomio 28, 15 al 19. Vamos a leer solamente la primera parte. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Léanlo completo en la casa para que se den cuenta de lo que trae la desobediencia a Dios. Deuteronomio 28, 15 al 19. Amén. Entonces ya entendimos que el mundo debía ser gobernado y sojuzgado por los hombres, ¿cierto? Pero resulta que el mundo se organizó en unas divisiones territoriales, geográficas, políticas, económicas, que se llaman hoy en día naciones, países, estados, ¿cierto? Y nos preguntamos entonces ahora, ¿quién gobierna las naciones? ¿Los presidentes? ¿Los primeros ministros? ¿Los gabinetes de ministros? ¿Los reyes? Porque todavía hay reyes en la tierra. Ya algunos son más simbólicos que ejecutivos, pero todavía hay reyes sobre la tierra. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 22, versículos 27 y 28. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Amén. ¿Quién gobierna a todas las naciones? Y entonces, ¿por qué las personas todavía no se postran delante de Dios, ni todas las familias han corrido delante de Dios como dice su palabra? ¿Se dan cuenta que ahí podríamos pensar, ¿qué pasa? ¿Será que la palabra de Dios se contradice? De ninguna manera. Esto es un pasaje, esto es un salmo de David que tiene un sentido profético, mis hermanos. Un día todas las naciones se postrarán delante de Dios y un día todas las familias de la tierra adorarán y se postrarán delante de Dios. Pero todavía no ha llegado el momento. Pero sí va a llegar, ¿cierto? Y aún así nos dice la palabra de Dios que Él gobierna sobre todas las naciones, porque Dios es soberano, Dios tiene potestad sobre todo lo creado y las naciones son creación de Dios, ¿cierto? Y vamos a avanzar para que alcancemos a comer frijolitos hoy. Entonces, miren cómo este pasaje bíblico nos permite ver que el plan de Dios no solo se queda en el Antiguo Testamento, en lo que pasó con Noé, en lo que pasó en el diluvio, lo que pasó con Adán y Eva, sino que nos habla a nosotros y tiene una visión de futuro también. Por eso cuando usted estudie la palabra de Dios, tenga en cuenta que Dios no se rige bajo la ley del tiempo, el tiempo se rige bajo el poder de Dios. Dios no tiene que responder al tiempo de nosotros. El tiempo y todo lo creado responde ante la autoridad de Dios. Dice la palabra que por Él fueron hechas todas las cosas, ¿cierto? Y por la palabra de Dios se creó todo. Entonces,
ser tan poderoso, tan fuerte, tan sabio que es capaz de hacer eso, ¿por qué se va a regir bajo las leyes físicas o las leyes del tiempo? Y ahí es donde muchos tambalean en su fe, porque dicen, pero es que eso no tiene lógica, eso no se acomoda a lo que dice la física, eso no es lo que muestran los modelos matemáticos, y dicen, lo de Dios es locura, porque solamente son capaces de entender lo que el hombre ha sido capaz de entender a través de la ciencia. Y les falta, como dicen por ahí, un poquito más, ¿cierto?, de abrir su cerebro y poder ser capaces de entender que Dios no se rige bajo las leyes naturales de los hombres. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a avanzar a otro puntico y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículos 30 y 31 nos dice lo siguiente: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes. Esto lo estaba hablando el Señor Jesús. Aclaro, son palabras de Jesús y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, pero haré que el Padre, ayúdenme ustedes. Pero haré lo que el Padre, me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. Entonces nuevamente, palabras de Jesús. ¿Puedes poner el versículo 30 nuevamente, porfa? Juan 14, 30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Siguiente. Pero haré lo que el Padre me manda, para que el mundo sepa que amo al Padre. Vamos, salgamos de aquí. El Señor Jesús estaba diciendo que se acercaba al que gobierna este mundo. ¿Y a quién estaba haciendo referencia? Al diablo. Entonces el plan de Dios era que el hombre gobernara la tierra, ¿cierto? Y sojuzgara la tierra. Sabemos que Dios tiene la autoridad sobre todo lo creado, por lo tanto Él gobierna todo lo que hay, ¿cierto? Pero sin embargo el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo: Satanás gobierna este mundo. Entonces, ¿hay contradicción ahí? De ninguna manera. Y vuelvo a decirles, nuestra visión debe ser amplia para poder entender que Dios está sobre todo, pero hay algunos entes que pueden gobernar espacios más pequeños, ¿cierto? Entonces pasa como en las naciones. Colombia tiene un presidente y él está en el poder ejecutivo y gobierna sobre todo el territorio, pero hay territorios más pequeños, divisiones que se llaman departamentos, y ahí hay gente que gobierna sobre un departamento, ¿cierto? Entonces Dios tiene el dominio sobre todo, pero en su potestad Él ha permitido que Satanás tenga un gobierno sobre este planeta. ¿Y por qué? ¿Que Dios lo puso porque sí? ¿Porque el diablo es bueno y es buen gobernante? De ninguna manera. El Señor permite que Satanás tenga ese dominio y tenga ese poder, porque todo eso va a llevar a la consumación de la palabra de Dios y el plan perfecto del Señor. Nada se sale de su control y todo está bajo la potestad de Él. Amén. Si usted se anima a leer la Biblia un día y se la lee completa, usted va a entender el plan de Dios. Lo va a entender completamente. Entonces, mis hermanos, como el diablo es malo, decían por ahí, el diablo es puerco y está en todos lados. Había una novela que decía eso, ¿no? Entonces, miren que él ha hecho que el mundo pierda el sentido que Dios le dio. Y por eso tuvimos una primera guerra mundial y tuvimos una segunda guerra mundial. ¿Cuál fue el objetivo militar de Satanás? La humanidad. Porque fue la creación que Dios amó y que Dios ama, ¿cierto? Y Él fue primero, el consentido, entre comillas, no dice así la palabra, esto es una palabra mía, pero Él era la creación más hermosa de Dios, ¿cierto? Y Él sintió celos, entonces nos puso como objetivo militar. ¿Y qué hizo? Metió pensamientos en gobernantes, metió sus espíritus para que tomaran control de las decisiones que toman los gobiernos y que toman los gobernantes, y de ahí salió Hitler. De ahí salió Stalin, ¿cierto? Que si ustedes leen la historia del mundo, se van a dar cuenta que Hitler no fue el peor de todos. A pesar de que fue un terrible dictador, de lo peor que puede haber existido, no fue el peor de todos. Hubo algunos peores. La historia nos cuenta que el nazismo mató aproximadamente 6 millones de judíos.
y aproximadamente 25 millones de personas con toda la guerra que hicieron. Pero nos habla la historia que el comunismo que hubo en la Unión Soviética, con hambrunas, porque se presentó una hambruna, con represión, con desapariciones, con guerra, mató aproximadamente a 100 millones de personas, una cantidad de personas más grande que toda nuestra nación, casi el doble. Y ustedes pueden corroborar estos datos en la historia. Y muchos historiadores coinciden en que la cifra es cercana a los 100 millones. ¿Y quién estaba gobernando esas naciones? Hombres influidos por el poder de Satanás. Entonces, tremendo, ¿no? La mal llamada Santa Inquisición. Qué periodo tan oscuro en la historia de la humanidad, donde a las personas las desmembraban, las torcían, las aplastaban, les hacían todo por no estar bajo la autoridad del Papa. Y lo hacían, lo más terrible es que estas personas detrás de su degenero lo hacían en el nombre de Dios, pero seguramente no era nuestro Dios, porque Dios no hace eso y Dios no nos manda a hacer eso. Entonces, terribles periodos de la historia, ¿cierto? Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿quién las lanzó? ¿Los comunistas? No. ¿La lanzaron los nazis? No. ¿La lanzó Mussolini? No. La lanzó Estados Unidos, la única nación del mundo que se ha atrevido a usar bombas nucleares en contra de una población. Entonces, para que no pensemos que es que hay unos buenos y hay unos malos, en el corazón del hombre muchas veces hay maldad, y la maldad está presente siempre que no está Dios. Donde no está Dios está Satanás. Entonces no creamos que los de izquierda son malos y que los de derecha son buenos, o que los de derecha son malos y los de izquierda son buenos. Mis hermanos, donde no está Dios hay maldad. Por eso, abra su mente y abra su corazón. ¿Y ábrala a qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan actual que nos deja ver los escenarios geopolíticos, los escenarios económicos, todo lo que está sucediendo hoy, y nos aclara todo el panorama. Entonces les cuento algo, muchos están asustados, y yo lo he pensado, por la guerra arancelaria que hay entre las grandes potencias del mundo, impulsadas principalmente por un líder mundial, ¿cierto? Ustedes conocen eso porque esto es de conocimiento público. Y resulta que uno de los escenarios posibles es que haya una inflación muy grande en el mundo y los precios se disparen y esto traiga hambrunas. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 6 que llegará un momento donde se dirá 2 libras de harina o 2 libras de trigo, 2 libras de cebada por un denario, y eso equivalía al salario de un día. ¿Cuánto ganamos hoy en día el salario mínimo en Colombia, diario? ¿Alguien tiene el dato? 43,000 pesos aproximadamente. ¿Se imaginan que 43,000 pesos solo alcanzara para 2 libras de harina? ¿Eso qué es? Inflación, precios altos. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos acontecerá esto. Y a veces nos sorprendemos y decimos, ¿qué será de nuestra vida? Mis hermanos, si estamos bajo la cobertura de Dios, la palabra dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Denle un aplauso a Dios. Ahora, ¿qué más ha metido Satanás en el cerebro de los líderes? Persecución al cristianismo. Desde que se inició el cristianismo, después de que murió Jesús, inició la iglesia, y desde ahí ha habido persecución a la iglesia. Y todo el que proclama el nombre de Jesús como Salvador se convierte en objetivo del diablo. Entonces, el Imperio Romano, la potencia más grande de la época, se opuso al cristianismo. Finalmente hicieron unos acuerdos entre líderes, se mezcló con religiones paganas y salió, y lo voy a decir abiertamente, lo que conocemos como la Iglesia Católica. Y yo sé que estas palabras pueden sonar fuertes, pueden sonar duras, pero es la historia de la humanidad y es lo que está en la palabra de Dios. Entonces, el cristianismo mezclado con religiones paganas resultó en el catolicismo. Y lo digo con respeto y con temor y temblor, porque sé que puede ser chocante para algunas personas. Y créanme que mi intención no es chocarlo a ustedes.
Mi intención es mostrar la verdad que está en la palabra de Dios. Amén. El ejemplo de Siria y los regímenes musulmanes persiguen abiertamente hoy en día, no pasó con el Imperio Romano, hoy en día persiguen al cristianismo, y el que le encuentren una Biblia en su casa, lo más probable es que lo degollen, que le quiten la cabeza, que lo cuelguen, que lo fusilen y lo maten delante de su familia y con todos los demás. Pasa hoy en día, está pasando en Siria. El régimen talibán que tomó el poder está acribillando, masacrando y haciendo lo que muchos llaman genocidio, pero que no salen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo hacen a cristianos. Seguramente, si eso lo hiciera otra nación, a cualquier etnia, a cualquier religión, cualquier persona que no confesara a Cristo, sería un boom mundial y todo el mundo hablaría de ello y estarían todas las organizaciones y ONGs velando por los derechos de esas personas. Pero nos damos cuenta quién está detrás de los que gobiernan el mundo y por qué no sale a la luz, ¿cierto? El régimen de Uganda de 1971 a 1979, un dictador llamado Idi Amin Dada, un hombre que era caníbal. Cuando el tipo fue destronado, se encontraron restos humanos en su congelador, nevera, en su freezer, como le llamen ustedes. Asesino en masa, un depravado sexual, y la historia lo comenta, y ustedes pueden corroborar estos datos que les estoy diciendo. Entonces, en el gobierno de Satanás pasan esas cosas, ¿cierto? Un hombre que mató a más de 500,000 personas. El hombre salió de su nación y se fue a vivir plácidamente y terminó sus años en Emiratos Árabes. En una de estas naciones árabes, si me equivoco me corrigen, cuando lo averigüen ustedes también, pero entiendo que fue Emiratos Árabes, y murió por una enfermedad, nunca fue juzgado, bajo el beneplácito de las naciones occidentales como Europa, Estados Unidos y todas las potencias que hoy conocemos y pensamos que son buenos. ¿Por qué? Porque ¿quién gobierna el mundo? El Señor Jesús lo dijo, y en otras versiones de la palabra dice, el príncipe de este mundo. Entonces, ¿vemos lo que hay detrás de todo esto? Mis hermanos, muchas veces nosotros nos enfrascamos en pensar si un lado es bueno y si el otro es malo. Y aquí en Colombia estamos en esa contradicción y hay una división que es notoria. Realmente usted habla con cualquier persona y si usted llega a tocar un tema político se va a dar cuenta que aquí hay una división en nuestro país. Y algunos piensan que el gobierno actual es nefasto, otros piensan que es buenísimo, que el anterior era nefasto, otros piensan que el anterior era buenísimo. Y son de corrientes ideológicas diferentes. Unos de izquierda, otros de derecha. Y les digo la verdad, no hay con qué hacer un caldo, dicen por ahí. ¿Y por qué? No es porque yo los descalifique, de pronto son personas muy preparadas, tanto los de derecha como los de izquierda. Podrán tener estudios, experiencia, cantidades de cosas, pero no tienen a Dios. Y donde no está la justicia de Dios, donde no gobierna el justo, el pueblo no se alegra. Entonces, usted no se preocupe, porque probablemente no veamos nunca un justo gobernando nuestra nación. Y le pedimos al Señor que ponga un justo. Queremos que un justo gobierne nuestra nación. Pero el verdaderamente justo gobernará un día todo lo que existe. Entonces no se afane. Amén. Dado que Satanás influencia los gobiernos y las naciones, pone prácticas contrarias a la palabra de Dios, como lo son lo siguiente. No se sienta ofendido ninguno, por favor. Esto está en la palabra de Dios. Abortos. Dios aborrecía a los que adoraban dioses en la historia bíblica y en los libros que nos muestran la historia de los reyes. La palabra de Dios nos muestra que habían reyes que adoraban a Baal, a la diosa Acera y otros dioses falsos, dioses en minúscula, que obligaban a que mataran a los niños incluso en el vientre de la madre. Y esas eran prácticas de ellos, y eso se conoce hoy en día como aborto. Hay abortos que son involuntarios y eso no tiene nada que ver con esto, y yo entiendo perfectamente que eso no es un pecado,
Pero si un aborto se hace voluntariamente, usted está acabando la vida de un ser humano. Y lo digo abiertamente. Y un aborto planificado es un asesinato planificado. Y la palabra de Dios lo dice. Entonces suena muy duro, pero tengo que decir la verdad. Matrimonios homosexuales. ¿Qué está impulsando el mundo hoy en día? Abortos, matrimonios homosexuales. Eso lo impulsan las legislaciones de las naciones, incluso la de la nuestra. Y en la palabra de Dios hay oposición a estas prácticas porque Dios las considera pecado. Y el pecado finalmente trae muerte. Gran parte de las enfermedades que hay hoy en la humanidad son por prácticas sexuales inmorales. Entre ellas el homosexualismo. Y la enfermedad trae muerte. Prohibición de la predicación del evangelio y de la lectura de la palabra de Dios. En países muy desarrollados, entre comillas, se prohíbe que hayan Biblias en las escuelas y que hayan Biblias en las universidades y que se predique la palabra de Dios. ¿Será oposición de Satanás al plan perfecto de Dios? ¿Y por quién están respaldados? Por las leyes. Los respaldan las leyes. ¿Y quiénes hacen las leyes? Los mismos que gobiernan las naciones. Entonces, ¿quién gobierna la mente de esas personas? Satanás, que es el que se opone a la palabra de Dios y al plan perfecto de él. Tenemos, pastor, 5 minuticos, 10 minuticos. Se me está alargando un poquito el mensaje. Entonces, ¿qué más impulsa Satanás para oponerse a la palabra de Dios y al plan perfecto de él? Agendas feministas y agendas machistas, porque no solo hay feminismo hoy en el mundo, también hay machismo. Los países de Medio Oriente y especialmente los países musulmanes, que no solo están en Medio Oriente, muchos países africanos tienen una agenda y son prácticas totalmente machistas, donde la mujer no tiene ninguna validez, es simplemente un objeto de satisfacción del hombre. Eso es machismo, en teoría, ¿cierto? Pero gran parte del mundo desarrollado, entre comillas desarrollado, está impulsando la agenda feminista. ¿Y qué pretende la agenda feminista? Imponerse sobre los hombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer la palabra de Dios. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo. Y aquí no está diciendo el Señor que no importa si el hombre se cree mujer o si la mujer se cree hombre. Eso no es lo que dice la palabra. No vayan a tergiversar la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que todos valemos para Dios. Por tanto, como todos valemos para Dios, Jesucristo murió por nosotros y nos dio acceso a la salvación a toda la humanidad. Ya no solo los que estaban en ese círculo, no solo los que obedecían la ley como estaba escrita, sino todo el que decida creer en Él. Hombre o mujer, no importa, ya no hay diferencia. Para Cristo todos valemos lo mismo, todos valemos su preciosa sangre que derramó en la cruz, como lo vimos en el video. Ese es el valor que tiene usted, la sangre de Cristo. Y resulta que el campo de batalla donde se libra esta guerra tan tremenda entre Satanás y la creación de Dios es la mente de cada uno de ustedes. Ese es el campo de batalla. Usted no tiene que coger una metralleta para ir a enfrentarse con el diablo, ni con un demonio. Tranquilo que él no lo va a atacar con pistolas ni con... De pronto de esa forma crea guerras y ataca a la humanidad en general y acaba con muchas personas. Y el objetivo de él es reducir y acabar la población del mundo. Por eso todas las campañas que se hacen en pro de que no nazcan más niños. Y es terrible. Y no saben la bendición, ahí está mi bebé, está dormidito, gracias a Dios, y me llena el corazón ver a esa hermosa criatura de Dios. Y hacía 5 días no lo veía y hoy entró a la puerta y casi me pongo a llorar, porque es una bendición muy grande. Y los que no han tenido la posibilidad de tener un hijo, no saben lo que se están perdiendo. Eso sí, trasnochan porque trasnochan. Los que tienen hijos saben, pero la bendición no se la quita a nadie. Entonces, y el Satanás ¿qué quiere? Acabar con eso.
El príncipe de este mundo gobierna con tiranía y destrucción, pero hay esperanza para todo el que cree en Jesús. Todo el que crea en Jesús tiene esperanza. Amén. Y dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo por nosotros? Jesús de Nazaret, el único que podía pagar por nuestros pecados, nadie más, ni nosotros lo pudimos hacer. Ninguno de nosotros es tan justo y tan bueno como Cristo. Amén. Entonces, si usted quiere ganar las batallas que va a tener que librar contra Satanás, y que algunas ya las perdió, pero de aquí en adelante quiere ganar esas batallas, presten atención a esto. Efesios 6, 10 al 17, y con esto terminamos. Porque es más fácil decirlo que hacerlo a veces, ¿cierto? Entonces el Señor, como sabe que no nos puede dejar en el aire sin herramientas para pelear la guerra contra Satanás, nos dejó algo muy hermoso que está ahí. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran amor y en su gran poder. Continuemos. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y aquí empieza lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Dice, van a ver todo lo que nos dice. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. ¿Cuántos quieren estar firmes después de las batallas con el diablo? Entonces, denle el aplauso a Dios, no se detenga. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Dónde encuentra usted la verdad? En la palabra de Dios está la verdad. Tan fácil como abrir este libro, ya encuentra la verdad. Tan fácil como abrir una aplicación en su celular. Si no tiene este libro, ahí encuentra la verdad. Está tan fácil que está al alcance de la mano de todos hoy en día, ¿cierto? Y la coraza de justicia de Dios. ¿Será la justicia de los hombres? Quedémonos en el anterior un segundito. ¿Será la justicia de los hombres? Decía el código de Hammurabi, donde nosotros conocemos como la ley del talión, creo que le dicen así, ¿cierto? Decía ojo por ojo. Y hay un caso de estudio en la administración, y es que los constructores, si se equivocaban y hacían mal una edificación, y por causa de su mala construcción se caía algo de la edificación y mataba a una persona, el constructor debía morir. Y si mataba a una familia, el constructor y su familia debían morir. Ese era el código de Hammurabi, una parte de lo que dice. Y de ahí se basa la justicia humana muchas veces. Ojo por ojo. ¿Cuántos hemos pagado como pagó Cristo? Ninguno. Porque la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Dios no nos da lo que merecemos, porque lo que merecemos es muerte. Pero Dios nos dio vida a través de su Hijo amado. Amén. Continuemos. Siguiente versículo. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde proviene ese calzado de paz? Dice la palabra: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Anuncie esto que usted está escuchando, no se lo quede solo para usted, no sea envidioso. Esto es una noticia para todos y se debe compartir. Cristo murió por nosotros, y los que estemos en Cristo vamos a poder sobrellevar las batallas, y el enemigo no va a prevalecer en nuestra vida. Siguiente. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Aquí está el escudo de la fe también. La palabra dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Amén. Por ahora no tenemos que hacer nada que esté fuera del alcance de nuestras manos o de nuestros ojos. Y siguiente,
pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces nuevamente, esto es espada de doble filo. Esto corta para allá. A algunos le cortó emociones, orgullos, pensamientos, y a mí también. Yo que la estoy lanzando, a mí también me toca esto, no solo a ustedes. Entonces, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Y si alguno esta mañana no ha confesado al Señor Jesús como su Salvador y desea hacerlo en este momento, esto es una oportunidad que Dios le brinda. Me gustaría ver su mano levantada, si de casualidad no lo ha hecho alguna vez. Si nadie levanta la mano, supongo que todos han recibido a Cristo como su Salvador y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Dale un aplauso al Señor. Entonces póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado, Señor, porque tú has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Sabemos, Dios, y confesamos que tú, Cristo, moriste por nosotros en la cruz y eres nuestro Salvador, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados en este momento, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable todos los días, Señor. Guíe nuestros pasos, Señor. No permitas que perdamos las batallas, Señor, por desobediencia, Señor, porque sabemos, Dios, que escudriñando tu palabra, Señor, que andando de tu mano, Señor, vamos a ser vencedores, Dios, porque tú ya venciste en la cruz, bendito Jesús. Gracias, Padre Celestial. Dejamos este tiempo que nos queda, Señor, en tus preciosas manos y nuestra vida irá contigo, Dios. Amén y amén. ¿A quién iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito.